¿crees que conoces el dolor? Piense de nuevo. Cuando estamos cosquillas, nuestros cuerpos experimentan hormigueo y euforia. Pero, ¿qué sucede cuando una cabra hace cosquillas? Tu cuerpo no sabe cómo reaccionar. El método de cosquilleo de cabra se usaba supuestamente en la antigua Roma como castigo. Imagine esto, los pies de las víctimas se sumergieron en agua salada, luego una cabra trajo para lamer la solución. La textura aproximada comienza como cosquillas, pero con cada lamer, se vuelve cada vez más doloroso, lo que eventualmente conduce a un daño extremo. Pero ese es solo el comienzo. En la época medieval, existía algo llamado oubliette. El término proviene del verbo francés mas, que significa olvidar. Esta mazmorra era un pozo vertical estrecho debajo de los castillos, con solo una entrada, una puerta de trampa en el techo. Una vez arrojados adentro, los prisioneros fueron literalmente olvidados. Dejado en la oscuridad sin luz, aire fresco, comida o agua. La falta de saneamiento significaba que las alimañas infestaron estos agujeros del infierno, lo que hace que la supervivencia sea casi imposible. No creerás lo que vendrá después. Aquí es donde las cosas se vuelven realmente horribles. En la Edad Media, la tortura fue legalmente sancionada por las autoridades. Pero un dispositivo subió al estado mítico por su pura brutalidad, la Maiden de Iron. Imagine un ataúd de hierro de tamaño humano forrado con picos estratégicamente posicionados. Las víctimas fueron forzadas al interior, y cuando las puertas se cerraron, los picos penetraron su carne. Pero aquí está la parte retorcida, los picos no fueron lo suficientemente largos para la muerte inmediata. Perforarían los órganos vitales y dejarían que las víctimas se desangren lentamente, creando una muerte agonizante y prolongada. Algunas doncellas de hierro se exhibieron en cuadrados públicos como disuasiones del crimen, inculcando terror en la población. Pero espere hasta que escuche sobre el siguiente método. Durante más de 2.000 años, los elefantes se convirtieron en instrumentos de ejecución brutal en la India, el sur de Asia y el sudeste asiático. En la India, esta pena capital llamada gungaro consistió en exponer a las víctimas al aplastante peso de un elefante. Los entrenadores usaron ganchos afilados para controlar estos animales inteligentes, obligándolos a llevar a cabo comandos. En Sri Lanka, los elefantes estaban equipados con cuchillas afiladas en sus colmillos. En el antiguo reino de Siam, ahora Tailandia, los elefantes fueron entrenados para llevar a las víctimas al aire antes de dar el golpe mortal aplastante. Pero lo que sucedió durante la Inquisición española te sorprenderá aún más. Durante la Inquisición española, la persecución religiosa alcanzó nuevas alturas horribles. Los no católicos como los musulmanes y los judíos enfrentaron una tortura severa simplemente por sus creencias. Se registraron las comunidades, la presión aplicada a la fuerza de las confesiones de la herejía. Pero había un dispositivo diseñado específicamente para los herejes que harán que su piel se arrastrara, la horquilla hereica. Este instrumento aparentemente simple consistía en una correa de cuero unida al cuello con dos puntos afilados. Uno dirigido a la garganta, el otro al esternón. Aquí está el genio cruel, usarlo causó un dolor insensible e insolente. Mantener una posición de cabeza fija podría evitar que los puntos perforen la piel, pero la resistencia humana es finita. ¿El propósito principal? Extrayendo confesiones. Pero también se usó para silenciar los herejes que ya habían confesado, evitando un mayor discurso. ¿Crees que es brutal? Espere hasta que escuche lo que soportó los marineros. En la historia marítima, Ke Lauling se destaca como un castigo notorio por mantener la disciplina del barco durante los siglos XVII y XVIII. La víctima fue suspendida del mástil del barco con pesas unidas a sus piernas. Cuando se liberaron, se sumergían en el mar y serían arrastrados por la quilla, el fondo del barco. Esta parte estaba cubierta de percebes agudos que causaron heridas graves. La armada holandesa aplicó este castigo, aunque las fuentes británicas sugieren que el objetivo principal no era la muerte.
Las víctimas recibieron intervalos para recuperarse, aunque a menudo perdieron la sensación del dolor. Lo que viene después te dejará sin palabras. Para 1720, los británicos consideraban que el aulín demasiado cruel y cesaron su uso. El holandés seguido de 1750, prohibiendo oficialmente este método bárbaro. Pero aquí hay algo aún más público y humillante: colgar en la horca. Los delincuentes fueron confinados en jaulas humanoides y colgados en público como advertencias a posibles infractores. La horca era la estructura de madera que suspendía estas jaulas. Este castigo macabro condujo a una muerte lenta durante varios días a través de la exposición, la deshidratación y el hambre. Grandes multitudes, a veces decenas de miles, se reunieron para presenciar estos espectáculos. El castigo estaba reservado para traidores, ladrones, asesinos y piratas. ¿Crees que eso es lo peor? Ni siquiera está cerca. Los registros históricos rastrean el estante de regreso a la antigua Grecia. Un caso temprano ocurrió en el siglo IV a.C. cuando Erostrato, conocido por quemar el templo de Artemisa, se encontró con su fin en este dispositivo. El estante parecía una cama elevada, ocultando su siniestro propósito. Las cadenas aseguraron las muñecas y los tobillos de las víctimas a los rodillos en ambos extremos. Una vez atado, el cuerpo se sometió a un estiramiento horrible, presionando gradualmente los hombros, los brazos, las piernas, la espalda y las caderas. Este estiramiento prolongado podría romper joints y causan dislocación permanente, lo que hace que los músculos inútiles. Aquellos que sobrevivieron enfrentaron discapacidades de por vida y no pudieron mover libremente sus extremidades. Pero la Inquisición española tenía algo aún más diabólico en la tienda. Durante la Inquisición española, había un método de tortura menos conocido que los practicantes consideraban extrañamente humano: la cuna de Judas. No dejes que su apariencia sin pretensiones te engañe. Este dispositivo predijo un destino aterrador para los herejes. Era simplemente una pirámide de madera tallada montada en 3 patas, que se asemeja a un taburete pero completamente inadecuado para sentarse. Así es como funcionó. Las víctimas fueron suspendidas sobre la cuna de Judas con manos y pies atados por cuerdas unidas a los engranajes. Poco a poco, se reducirían al punto del dispositivo, a veces con peso adicional, hasta que penetrara su área pélvica. El concepto se atribuye a un abogado italiano. Pero lo que sucedió con la rueda de ruptura atormentará tus pesadillas. La rueda de ruptura sigue siendo uno de los métodos de ejecución más horribles de la historia, reservados para los delincuentes más graves. Las víctimas enfrentaron 2 posibilidades aterradoras: ser roto por la rueda o ser roto en la rueda. Después de la terrible experiencia, las víctimas a menudo quedaban en el volante durante horas o días, sus extremidades rotas enredadas en los radios, sufriendo una muerte lenta y agonizante. Grandes multitudes asistieron a estas ejecuciones. Originario del Imperio Romano, las víctimas, generalmente esclavas o cristianas, fueron atadas a un banco mientras una rueda con montura de hierro se golpeaba en sus cuerpos, comenzando en los tobillos y moviéndose hacia arriba. Los romanos emplearon varias técnicas, colgando verticalmente víctimas, uniéndolas a las ruedas o encendiendo fuegos debajo de la tortura adicional. Espere hasta que vea lo que hicieron con las sillas. La temida silla de hierro estaba adornada con cientos de picos agudos en el asiento, respaldo, reposabrazos y piernas, diseñados para infligir un dolor insoportable a sus ocupantes. A newspaper report from 1891 vividly describes its use. The victim was seated and supported by the front bar, then by another vertical bar while 2 rings fastened their ankles. In the upper part was a collar for the neck, then another crossbar with rings holding the wrists. Underneath the seat was a stove. Las víctimas soportaron no solo puntos afilados sino también fuego ardiendo debajo de ellos. Una víctima documentada fue Jean-Quis de Toulouse, Francia, quien se enfrentó a la silla de hierro más la tortura de la rueda y el estiramiento de las extremidades. Pero la antigua Grecia tenía algo que hará que tu sangre se enfríe. El toro descarado,
que se remonta al siglo VI a.C., fue una reliquia sombría diseñada para un dolor de ejecución insoportable. Esta estatua de toros de bronce hueco albergaba a las víctimas dentro mientras el fuego estaba encendido debajo. Aquí está el giro enfermo. Estaba equipado con un dispositivo acústico que amplificó los gritos de las víctimas, produciendo sonidos como el rugido de un toro. La leyenda de Acragas, ahora Sicilia, cuenta cómo el gobernante tiránico Palaris introdujo este dispositivo con el pintor de la corte Perillos. Pero Palaris se sorprendió por su crueldad y ordenó a Perillos que ingresara al toro y demostrara el mecanismo de sonido. Una vez encerrado en el interior, Palaris ordenó el fuego encendido debajo, sometiendo Perillos al tormento que había ideado. La Inquisición española tenía otra creación retorcida. Durante la Inquisición española, el garrote sirvió como ejecución para los herejes que se convirtieron al cristianismo después de la condena. Si bien aparentemente humano en comparación con la quema, trajo la muerte rápida a través del estrangulamiento con un cordón afilado. Una versión posterior presentaba un collar de hierro con un gran tornillo de metal en la parte posterior, diseñada para la muerte inmediata al aplastar el tallo cerebral. Los grotes fueron hechos de varios materiales y encontraron la utilidad como armas durante la Segunda Guerra Mundial para eliminar silenciosamente centinelas y personal enemigo. La última cementera pública en España ocurrió en mayo de 1897 en Barcelona. Pero Roma tenía algo realmente inimaginable para el peor delito posible. Poena Cuyei, traducido libremente como castigo del saco, estaba reservado específicamente para matar a su propio padre. Según un prominente jurista romano del siglo III d.C., la fiesta culpable fue golpeada y luego cocida en un saco. Dentro del saco con la persona condenada sería un perro, un gallo, una víbora y un mono. El saco fue arrojado a las profundidades del mar, o si no había mar cerca, arrojado a animales salvajes. El condenado se enfrentó a la muerte potencial por mordedura de serpiente, fuerza bruta del mono, o asfixia por ahogamiento. ¿Crees que es horrible? El imperio persa creó algo que superó a todos los demás en pura barbarie. El escafismo, derivado del significado griego recogida o hueco, se conoce como uno de los métodos de ejecución más horribles de la humanidad. El imperio persa alrededor del 500 AC introdujo este castigo, superando a todos los demás en barbarie. Las víctimas fueron consumidas lentamente por insectos. Sus pies, cabeza y manos permanecieron expuestas mientras sus cuerpos estaban encerrados dentro de los botes, dejados bajo el sol grueso durante días. Sufrieron implacables mordeduras de insectos y ataques de alimañas en su cámara de muerte flotante. Para empeorar su tormento, las víctimas estaba obligado a ingerir copiosos leche y miel antes de la colocación. Además, la miel fue manchada en sus cuerpos para atraer más insectos, asegurando un asalto de carne despiadada. Las víctimas generalmente sucumbieron a la exposición y la infección en lugar de solo las picaduras, a menudo duraron varios días. Cada día, fueron traídos a la orilla, rociados con más miel y enviados de nuevo. Pero una regla hizo que esto pareciera misericordioso en comparación. Vlad el Empalador, también conocido como Vlad Drácula, gobernó Wallachia en Rumanía actual durante el siglo XV. Su método de ejecución favorito le valió su apodo, el empalamiento. Esto implicó conducir estacas a través de los cuerpos de las víctimas, luego izarlas verticalmente para mostrar su sufrimiento. La muerte podría tomar horas o incluso días, causando un dolor inmenso. Vlad usó esto en enemigos extranjeros, adversarios nacionales e incluso su propia gente para infundir miedo y mantener el control. Una vez dejó un campo lleno de miles de víctimas empaladas como elemento disuasorio para avanzar en las tropas otomanas. Pero hay un método que todos harían cualquier cosa para evitar. De todos los métodos, este es el que todos harían cualquier cosa para evitar: desembarcar. Esta práctica histórica consistió en eliminar la piel de una persona de su cuerpo usando objetos afilados como cuchillos o espadas. El desinterés fue increíblemente doloroso y a menudo provocó lesiones graves y muerte.
A veces se realiza en individuos vivos, otras veces post-mortem para una mayor humillación o advertir a otros. La antigua Siria usó desglose para prisioneros de guerra y delincuentes graves. Los aztecas lo practicaron como sacrificio humano ritual. Pero la humillación pública tomó muchas formas retorcidas. Montar el están, también conocido como charivari, era un antiguo castigo público en la Europa medieval por violar las normas sociales como el adulterio. La persona estaba representada simbólicamente en una plataforma de madera, mientras que los espectadores hicieron ruido con macetas y sartenes. Si está ausente, una figura de paja fue desfilada a través de pueblos en carros o burros con procesiones fuertes y cantos de rimas que critican su comportamiento. En China, el cangue era un castigo tradicional que se remonta a la dinastía Tang. Este gran y pesado tablero de madera con abertura del cuello a veces era portátil, limitando el movimiento. El delito fue escrito en el tablero para que los transeúntes pudieran ver por qué alguien estaba siendo castigado. Utilizado para el robo, el fraude, la paz perturbadora, las deudas impagas o la autoridad no respetuosa, las personas fueron colocadas en lugares centrales como mercados para la disuasión. La tortura del agua china implicó gotear lentamente el agua en la frente de las víctimas restringidas. Este método simple tuvo un impacto mental intenso a través de patrones rítmicos que causaron una tensión mental significativa. No creerás lo que vendrá después. La pera de la angustia ganó reputación notoria como un instrumento en forma de pera de metal que se expandió a través de un mecanismo de giro. Utilizado para la blasfemia, la herejía o la autoridad criticando, las mujeres sospechosas de brujería o adulterio fueron amenazadas con ella. La mera amenaza podría forzar confesiones. El aserrado a la mitad se aplicó en varias culturas como castigo público y simbólico. Las víctimas fueron colgadas al revés, por lo que la sangre fluyó hacia sus cabezas, prolongando la conciencia. Luego, con grandes sierras operadas por 2 personas, tuvo lugar un acto ritual. La brida del regañón silenció, generalmente mujeres, consideraba fuerte o cotilleado. Este marco de metal colocado sobre la cabeza como una máscara contenía una placa presionando la lengua hacia abajo. Algunas versiones tenían campanas que atraían a los espectadores, aumentando la humillación. Taring y plumas se registraron ya en el siglo XII. Richard el Corazón de León decretó a los marineros atrapados robando podría enfrentar este castigo. Las víctimas fueron manchadas de alquitrán caliente, cubiertas de plumas y luego desfilaron por las calles. La flagelación implicó latir con látigos o barras, generalizadas en el antiguo Egipto, Grecia y Roma. El recortador de cabeza aplicó la presión psicológica a través de un marco de metal que sostiene la cabeza con una presión hacia abajo aumentando. Los sitios negros de la CIA utilizaron agua, privación del sueño y espacios confinados durante los interrogatorios. El águila sanguínea, descrita en las sagas nórdicas, implicó cortes a lo largo de la parte posterior creando formas de ala. La tortura blanca utilizó privación sensorial en habitaciones completamente blancas con iluminación dura constante. Lynchi, muerte por 1000 cortes, se usó en la China imperial hasta 1905, que implicaba una eliminación lenta y metódica de las partes del cuerpo mientras la conciencia permaneció intacta. ¿Cuál crees que fue el peor castigo de la historia?